Ok. Pero fíjate, me están pidiendo son los moles de carbono. ¿Esto qué es? Una moleculota, ¿verdad? De un cristal. Vamos primero a escribir aquí la fórmula en grande. Pero completamente condensada. ¿A qué me refiero con completamente condensada? Que vamos a colocar únicamente carbono con la cantidad de carbono total que hay, hidrógeno con todo el hidrógeno que hay, o sea, sumar todo eso. Por lo menos, aquí tenemos carbono. ¿Cuánto carbono hay en total? Aquí hay 1, y 6 son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. C18. ¿Ok? Hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21. Hacia 21. O1. N1. Bueno, sí. O sea que tenemos un cristal que vamos a llamar por convención, por cariño, le vamos a decir chon. C18, C21 o N. Como ustedes tengan una molécula muy grande, con ese montón de paréntesis y todo eso, yo les recomiendo que siempre lo coloquen de esta manera. ¿Ok? Para que así no haya pues, confusión al momento de buscar el peso molecular. Ok, vamos a buscar el peso molecular de ese compuesto. ¿Para qué yo quiero buscar el peso molecular? Porque yo tengo que buscar los moles que tengo de ese compuesto. Y una vez que yo tenga los moles de ese compuesto, yo puedo hacer relaciones para conseguir los moles de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, entonces de lo que sea. Ok. ¿Cómo se buscan los pesos moleculares? A mí me va a dar siempre se van a dar como datos los pesos atómicos. Está bien. Los pesos atómicos son del carbono 12, del hidrógeno 1, del oxígeno 16 y del nitrógeno 14. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, hidrógeno 14. Todo en gramos sobre mol. O lo que podemos decir UMA. UMA significa unidad de masa atómica, que también significa gramos sobre mol, ¿ok? Si le colocan UMA o gramos sobre mol es lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, el peso atómico del carbono es 2. Lo multiplico por 18 porque tengo 18 átomos de carbono. ¿Y 12 por 18? Hidrógeno 1 por 21, 21. Oxígeno 16 por 1, 16. Y nitrógeno es 14 por 1, 14. 260. Y sumo todo esto. ¿Cuánto da? 267. Y ya tengo el peso molecular del compuesto. Entonces repito, multiplico siempre el peso atómico por la cantidad de átomos que hay de ese elemento en la fórmula molecular. ¿Hasta el momento hay alguna duda en esto? No. Ok. Ahora usamos esta fórmula, que es que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Yo quiero buscar el número de moles que tengo de ese compuesto, esa molécula. ¿Por qué? Porque lo necesito para poder buscar todas las otras relaciones. Digo, el número de moles es igual a la masa. ¿Cuál es la masa que tengo del cristal? 30 gramos. No, 30 gramos no son, porque esta Bueno. masa es impura. 26. 26,7 gramos que son los que yo realmente tengo del cristal, porque lo demás es impurezas. Y lo divido entre el peso molecular, que es 267 gramos sobre mol. Se cancelan los gramos y me dicen cuánto le dan los moles. 0,1 moles. Moles de moléculas. Del cristal. ¿Eso responde a mi pregunta? No. No, porque la pregunta es ¿cuántos átomos de carbono tengo en la muestra? Si yo quiero conseguir los átomos, primero debo conseguir los moles de átomos. Y después consigo los átomos. A ver.
Ya yo me voy a olvidar de estas formulotas, que ya no me sirven, y me voy a quedar con esta, que es la más importante. En una moleculota de cristal yo tengo 18 átomos de carbono, 21 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, en un mol de moléculas de esta cosa, yo tengo un mol de átomos de carbono, perdón, 18 moles de átomos de carbono, 21 moles de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de oxígeno y un mol de átomos de nitrógeno. ¿Ok? Repito, en un mol de esas moléculas tengo 18 moles de carbono, 21 de hidrógeno, 1 de oxígeno, 1 de nitrógeno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Otra vez? No. No, Vamos a verlo con la regla de 3 acá. falta la conversión. Déjalo tranquilo. Yo quiero buscar, primero voy a hacer todo en regla de 3 y esperar toda la cuenta en una sola factor de conversión. Vale. Ok, por regla de 3, yo digo, en un mol de moléculas de cristal, yo tengo 18 moles de átomos de carbono. ¿Ok? Entonces, si en un mol de estas moléculas tengo 18 moles de átomos de carbono, en estos moles que tengo, ¿cuánto habrá? En 0,1 moles. Tendré X. ¿Y eso cuánto da? Ok. Hasta ahora vamos bien. Ahora, tengo 1,8 moles de átomos de carbono. Pues esa es la cantidad de agrupaciones que yo hice de átomos. Y si la pregunta al final es ¿cuántos átomos de carbono tengo? Ok, digo esto. Si en un mol de átomos de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? 6,020. 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, en 1,8 moles de átomos de carbono tendré X. ¿Cuánto da eso? 1,08 por 10 a la 24 átomos de carbono. ¿Ok? Y esta es la respuesta a esa pregunta A. Claro, o sea, siempre la primera parte es la más larga porque es que tengo que llevar los moles de moléculas perdón, tengo que llevar los gramos que tengo, primero a gramos puros y después buscar los moles de moléculas. Pero las otras respuestas se sacan rapidito. Ok, por factor de conversión. Salud. A partir de acá, los átomos de carbono van a ser iguales a lo que yo tengo hasta el momento, que son 0,1 moles de moléculas, multiplicado por mi factor de conversión. Ok. Entonces yo digo, en un mol de moléculas tengo 18 moles de carbono. Moles de moléculas con moles de moléculas. Continuamos. En un mol de carbono tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Moles de carbono con moles de carbono. Y me queda esto en átomos de carbono, que es la unidad que yo quiero. Una vez que tú llegas a la unidad que tú quieres, hasta ahí se llega el factor de conversión. ¿Ok? Y saco esa cuenta. Si se dan cuenta, es una única cuenta que no saca. Por eso es que hay profesores que les gusta más así, porque nada más sacas una cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes que razonar un poquito más para poder llegar acá. Y además de eso, hay profesores, por lo menos Mari Carmen, ella corrige esto. Cuando lo hacen por regla de 3 te corrige el procedimiento. Cuando lo haces por factor de conversión te corrige el resultado únicamente. Si es por factor de conversión, o está bueno o está mal. ¿Ok? Bueno, y el número le va a dar lo mismo. 1,08 por 10 a la 24. ¿Vas a llevar esa beneficia? Para que vean lo genial que es.
Ay, muéstralo en YouTube y Viste, te estoy diciendo. ¿Son cuántos? Son $10 por cada 70. Por cada 70 likes. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Ya Bueno, va, usted pero- me dice. $6 para mí y 4 para ti. Sí, va. Claro, él es el talento. Ok. Viste, ¿de qué crees que se ve? Hasta ahora, la primera pregunta. No. No, profesor. Vamos a hacer ahora porcentaje de nitrógeno en la muestra. ¿Viste? ¿Qué pasó? Y si es por más. Mira, Si es por no son $20. ¿Qué? Me perdí. A mí me lo dijeron, no es que yo sepa. Que yo tengo amigos que son ociosos. Ujú. Ajá. Amigos. Sí, amigos. Ajá, amigos. Ok, fíjate. Vamos a buscar el porcentaje de nitrógeno en la muestra. Yo puedo hacer lo siguiente. Si la muestra fuera pura, yo podría decir, si por cada 267 gramos tengo 14 gramos de nitrógeno, en 100, ¿cuánto tengo? Pero eso si la muestra fuera pura. Me están preguntando en la muestra, y la muestra incluye una masa impura. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es buscar cuántos gramos de nitrógeno tengo y después lo relaciono con la muestra completa. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener cuidado con esto. Cuando te dicen porcentaje de nitrógeno en la muestra, ya toma en cuenta esta masa. ¿Ok? Sí. Porque pues, tomas en cuenta todas esas impurezas también. ¿Puedo volver esto? Sí. Pero vean cómo es de fácil. Decimos lo siguiente. Si por cada 267 gramos, ¿cuánto hay de nitrógeno? La B. Si en 267 gramos de compuesto tengo, ¿cuánto de nitrógeno? 14 gramos de nitrógeno. Ok. Entonces, en esta masa pura, ¿cuánto nitrógeno tengo? ¿Y esto da 1,4? Ok, yo tengo 1,4 gramos de nitrógeno en esa muestra. ¿Ok? Pero, en la muestra completa. Pero si yo quiero buscar el porcentaje de nitrógeno, ahora sí la relación debo hacerla con estos 30 gramos. Porque mi muestra incluye impurezas y purezas. Entonces ahora digo, si en 30 gramos yo tengo 1,4 gramos de nitrógeno, en 100 gramos, ¿cuánto tengo? Hay una fórmula que le ponen ustedes que si porcentaje de pureza, que si gramos puros entre impuros por sí o al revés. Yo nunca me pongo esa fórmula de memoria porque siempre es un infantil. En este caso sería esto por esto, entre esto. Sería gramos puros entre impuros por 100. Pero siempre lo hago por el resto para no aprenderme nada de memoria. Porque yo soy muy malo con mi memoria. Muy bien. Claro, no un Es defecto. uno de mis pocos defectos. Ajá, ya le iba a decir, un defecto, wow. Pero ese defecto lo compenso en otras cosas como mi abrumadora inteligencia. Ok. Ese es fácil. 4,6% de nitrógeno. ¿Ok? Parece más entrevista. Luego lo llaman de Harvard. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Repito. Primero busco cuánto nitrógeno tengo en mi muestra. Mi relación fija es la del peso molecular. En 226 gramos tengo 14 gramos de nitrógeno. Entonces, en los 26,7 gramos de muestra de compuesto puro, ¿cuánto nitrógeno hay? Consigo mi nitrógeno presente en esa muestra y ahora para buscar el porcentaje lo relaciono pero con la masa completa, porque es el porcentaje de nitrógeno en toda la muestra. ¿Y si te dice masa pura? Si me dijeran de masa pura, La busca. nada más hubiera hecho una sola regla. Hubiera dicho esto, si esto es lo que tenga, si en esto tengo 14 gramos de nitrógeno, en 100, ¿cuánto tengo? O, una vez que tengas este número, dices,
Si En 26. 100 eso, 1,4 en 100. Pero bueno, ya veo que me entendieron el punto, eso es importante. Si fuera puro, tienes dos opciones. Haces esto y después relacionas esta masa no con 30, sino con la masa pura. O tú dices, si en esto tengo 14 gramos de nitrógeno, en 100, ¿cuánto va? Y va a dar lo mismo. Bueno, vamos a borrar estos senos y cosenos. ¿Quieres hacer un corazón? Sí, ya basta, no. Sí, borre. Qué bueno. Ahora fíjate, me importan estos dos acá para que ustedes entiendan bien esto, porque nunca lo entienden. Ok. Y eso a mí me molesta. Cerca de 15. 6. Era 3. Vamos a buscar primero los moles de átomos de hidrógeno. Esto es una simple, vulgar, triste y silvestre regla de 3. Falta de comercial. Ya basta. Sí, yo digo. Busco los moles de átomos de hidrógeno. En un mol de moleculota, Tengo ¿cuánto tengo de hidrógeno? 21. la chupa. Tengo 21 moles de qué? Exacto. De hidrógeno. De hidrógeno. De hidrógeno. 21, sí. Entonces, ¿dónde están los moles de compuesto? En 0,1 moles, ¿cuánto tengo? Tendría 2,1 moles de hidrógeno. Esa es la respuesta. ¿Ves que es rápido? Pero aquí entonces donde nos ponemos un 8. En la D. En la D de desastre. Moles de moléculas de hidrógeno que puedo formar. Yo voy a leerlo tal cual como está aquí para que entiendan. El número de moles de moléculas de hidrógeno que podrían formarse a partir de hidrógeno presente en la molécula. Me explico. Yo aquí tengo en la molécula un montón de hidrógeno, ¿verdad? Y yo quiero saber cuántas moléculas de hidrógeno podría formar. ¿Cómo es la molécula de hidrógeno? Hay que pasar por allí. La molécula de hidrógeno es ¿qué? H2. ¿Cuál pizarra? Por aquí. Correcto. Bueno, está bien. Y bueno, viste antes. La de arriba. Esto. Ok. Me estaban preguntando cuántos moles de átomos de hidrógeno tengo. No. Entonces yo digo, si en un mol, borré compuesto, C18, H21, NO. Chong. Ok. En un mol de chon tenemos 21 moles de hidrógeno. Entonces, aquí en 0,1 moles que tengo realmente de chon, ¿cuánto hidrógeno hay? Esa fue mi reglita de 3, ¿lo viste? En un mol de compuesto tengo 21 moles de hidrógeno. En 0,1, que es lo que tengo, ¿cuánto hay? Y da 21. X igual, 2,1 moles. ¿Está bien? Ahora vamos con eso mismo a buscar acá las moléculas que puedo formar de hidrógeno. Moléculas de H2. La molécula de hidrógeno es H2. Entonces vean, para yo formar una molécula de hidrógeno, yo necesito 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, voy a venir, voy a buscar aquí cuántos átomos de hidrógeno hay. Y si yo divido eso entre 2, me da las moléculas que yo podría formar con ese hidrógeno. ¿Qué? ¿Va? Ok. Yo digo, en un mol de hidrógeno tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En un mol de hidrógeno tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso lo sabemos. Entonces, en 2,1 mol Salud. de hidrógeno
¿cuántos átomos tengo? 1,26 por 10 a la 24. 1,26 por 10. A la 20 y tanto. ¿Viste qué barata? Átomos de hidrógeno. Ahora, yo sencillamente digo esto. En una molécula de H2 tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿en cuántas moléculas de H2 tendré 1,26 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno? 6,3 por 10 a la 24. 6,3 por 10 a la 24. Seguro. ¿Por qué lo dices? ¿Ok? ¿No debería dar uno más pequeño? Ajá. Bueno, sí, sí es más pequeño, sí es más pequeño. Sí, es más pequeño, sí. Y listo. Sí, 23 por 1. ¿De dónde lo entendiste? ¿Desde aquí? Eso quizás lo que quieres decir. Ahora. ¿Esto lo entendiste o no? Ok. Me preguntan cuántas moléculas de hidrógeno puedo formar. Entonces primero tengo que buscar cuántos átomos tengo de hidrógeno. Yo digo, si en un mol de hidrógeno tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces en 2,1 moles de hidrógeno, que es lo que busqué que tenía, en 2,1 moles de hidrógeno, ¿cuántos átomos tengo? Me da esto. Ahora, estos son todos los átomos que tengo. Para yo formar una molécula de hidrógeno, necesito 2 átomos. Es decir, que las moléculas que yo puedo formar son la mitad de esto. Porque cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Es una regla de 3. Si en una molécula de H2 tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces, ¿cuántas moléculas de hidrógeno tienen esta cantidad de átomos de hidrógeno? Esto por esto que es 1 entre 2, divide entre 2. Y me da las moléculas de hidrógeno. ¿Ok? Para ustedes. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Porque aparte de que estoy aquí con ustedes, dándole una clase estupenda, les voy a hacer un problema de algo que se llama estequiometría, en la que tienen que calcular un reactivo limitante para después buscar productos que se generan en una reacción. Y es importante porque PQ1 es eso, estequiometría. Si usted me tiene en la clase de 2, CL2. CL2. así, no es que van a colocar el cloro y con una nubecita acá. No, así. ¿Lo han hecho? ¿Algunas lo han hecho? ¿Algunas lo han hecho? Ya va, que yo no cuento lo que te van a ver toda la vida. Ok. El bonito te da risa. Es como ves Titanic, que vos te la ves y llora. ¿Cómo que no? ¿Quién no llora con la Titanic? Yo. Es sensible. Estoy invitado, ¿no? Ya. Ok. Se obtiene como producto de reacción hidracina, ahí se me dan las fórmulas. Y cloruro de amonio. Cloruro de amonio es NH4Cl. Entonces fíjate, la única cosa que me dan a mí la fórmula acá es esto, porque no tengo que saber cómo se llama. Esto es hidracina. Pero esto, si tienes que saber que es amoníaco, esto tienes que saber que es cloro gaseoso, esto tienes que saber que es cloruro de amonio. En cualquier elemento que se le agregue la palabra molecular es dos. Sí. Y en la forma en la que yo lo hago, es genial, es estupendo y es perfecto. Fíjate, yo tengo esta tabla. Datos iniciales. Si me da un porcentaje de pureza, eso lo llevamos a gramos 1. Después de esos gramos, buscamos los moles. Después de esos moles, buscamos la reacción, conseguimos moles finales y lo llevamos a gramos. Ahorita voy a escribir todo eso poco a poco, ¿ok? Pero esta tablita
Cuando la llenas, con esto respondes todas las posibles preguntas que te dan en ese parcial. Wow. Repito. Colocamos datos iniciales, ahorita les voy a enseñar cómo se usa. Datos iniciales, pureza, moles, reacción final, gramos. Ahora vamos a leer otra vez el problema y anotar los datos. Ok. La hidracina que se prepara a partir de la reacción entre el amoníaco gas y el cloro molecular. Al hacer reaccionar 4,72 gramos de amoníaco, 4,72 gramos de amoníaco al 90% de pureza con 11,20 gramos de cloro gaseoso al 95% de pureza, se obtuvieron como productos de reacción hidracina y porque uno se va a la reacción. Vamos a buscar primero entonces esas purezas. Por modo.com. Ok. P es pureza, ya voy. ¿Qué me llamo? Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa ese porcentaje de pureza? Significa que por cada 90 gramos, perdón, por cada 100 gramos de compuesto o de muestra, 90 gramos son amoníaco. Entonces, en 4,62 gramos de muestra, ¿cuánto está? A ver, la enrollada se fue. 4,94. Va a terminar de enrollar ahorita. Entonces, fíjate, ahora ese dato, vengo y lo escribo acá. Aquí va a tener puros 4,24 gramos de amoníaco. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo ahora para el cloro. Yo digo, si por cada 100 gramos de muestra, ¿cuánto tengo de cloro? Tengo 95 gramos de Cl2. Entonces, en 11,20, ¿cuánto tengo? 10,64. ¿Cuánto? 10,64. 10,64 gramos. El número 10,64 gramos de cloro. De esto tengo 0 gramos y de esto tengo 0 gramos porque aún no se ha dado la reacción. Y ahora vamos a buscar los moles. Buscamos los moles en este espacio que está acá. Esto. Son moles. Esto no se puede escribir. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Tengo que aplicar esa fórmula que tengo que colocar para cada una de las cosas con las que tengo masas allí. Entonces, vamos a buscar el peso molecular de este señor, de NH3. Nitrógeno, por eso tiene que es 14, lo multiplico por 1. ¿Todo el mundo va a buscar pesos moleculares aquí ya? Sí. Okay. Tengo el peso molecular del del amoníaco y entonces buscamos los moles. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, la vamos a balancear en el momento idóneo y adecuado. Confíen en mí, en reacción, sí. Viste, ya estás captando esa inteligencia tan abrumadora mía y ya estás contagiándote de ella. Está bien, sí, pero búscame los moles, pues. La masa. ¿Ustedes no están emocionados? No, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo están los moles?
Ustedes no ven mi emoción que se desborda. Lo feliz que estoy hoy. 0.24. Ok, entonces estos moles los escribo acá. Y ves que la tablita es muy bonita, muy organizada. Entonces cuando el profesor vea eso, va a decir, este carajo es un pro. Y es más fácil corregir. Vamos a buscar ahora para el CL2. Para el CL2 sería el peso atómico del cobre 35. Por 2. ¿Por qué no se redondea este caso? Exacto. A mí me gusta dejarlo así. Ahí sí. En tal caso se quedaría en 35, pero no, a mí me gusta así. ¿Cuánto es 35? ¿Qué? Ya vas que no te escucho. Cuando yo tengo que primero balancear mi ecuación, porque si mi ecuación no está balanceada, a mí no me dice nada. Esto está mal, tiene 0,1 y va a reparación y esto no pasa. Wow. Así que primero balanceamos la ecuación. ¿Qué significa balancear una ecuación? Bueno, que lo que yo tenga de un lado debe ser igual a lo que yo tenga del otro lado. ¿Ok? La cantidad de nitrógeno, de todas las cosas que tienes acá, debe ser también del lado de allá. Así que vamos a balancear esto aquí entre todos. Yo sé que el balanceo lo voy a escribir aquí, ya va aquí, no sé, en angustia. Vamos a balancearlo, pues. Yo sé que el balanceo aquí era medio fastidiosito.